Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor, Salvador viviente, Jesucristo. Soy Fernando Fernández y hoy vamos a tener una enseñanza muy interesante acerca de que si están vivos ahora los muertos, del doctor Victor Paul Weber. La mayoría de nosotros mantenemos cierta creencia que sin pensarlo aceptamos como verdaderas, sin compararlas con la palabra de Dios. Pero cuando nos estemos dando cuenta que estamos actuando de esta forma automática, tenemos que detenernos, catalogar nuestros patrones mentales y ver si nuestras creencias están de acuerdo con la palabra de Dios. A nosotros como cristianos, Dios nos ha llamado a estudiar la palabra de Él para presentarnos a Él aprobado, no al hombre sino a Dios, como obero que no tenemos de avergonzarnos en nuestras obras, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Y todo esto para que podamos dar testimonio de la fe de Jesucristo que está en nosotros. Ahora, nosotros como cristianos debemos estar conscientes que la única autoridad que debemos aceptar nosotros es la palabra de Dios, como base de nuestras creencias y de nuestras acciones. Y la pregunta es, ¿están vivos ahora los muertos? La mayoría de los cristianos sostienen la creencia que al morir aquellos que pertenecen a Cristo son inmediatamente recibidos arriba en gloria. Que esta gloria pues mucha gente la llama cielo o paraíso, para aparecerse ante el Padre. Pues allí supuestamente están vivos y conscientes y tienen una existencia gozosa con Él y con sus seres queridos. Pues déjeme decirles que tal creencia es contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pues si una persona es llevada a la felicidad eterna inmediatamente después de expirar, dígame entonces, ¿por qué es necesario el retorno de Cristo o la resurrección? Si después de la muerte, supuestamente el cristiano ya está inmediatamente vivo con Él, entonces ¿por qué habrá de retornar Cristo a reunir su iglesia? Si la muerte es la entrada a la felicidad eterna con el Señor, entonces la muerte es un amigo. Si la muerte nos lleva a la presencia inmediata de Cristo, entonces las escrituras están vacías y nuestro querer es vano. Pero déjeme decirle que la muerte no es un amigo. Vamos a la palabra en 1 Corintios 15, 26, donde lo enfatiza y lo señala. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte, esa enemiga, será destruida algún día. Pero obviamente no lo ha sido todavía, como lo evidencia el hecho de que las empresas funerarias no les faltan los negocios. Bien, ya que la muerte no ha sido destruida, y ya que los que han muerto todavía no están vivos y en el cielo, la pregunta es, ¿dónde están los muertos? ¿O qué es la muerte? La palabra muerte en la Biblia es la palabra griega thanatos, la cual se define como el fin natural de la existencia terrenal humana. Thanatos no es simplemente una ocurrencia instantánea cuando uno expira, sino que es un estado continuo. Ahora, la liberación de este estado continuo de muerte depende del retorno del Señor Jesucristo. Vamos a su Biblia, por favor, vamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Bien, la liberación de la muerte viene con el retorno de Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están los muertos hasta ese momento? Bueno, la Biblia dice que ellos están en el Hades o en el Seol. Estas dos palabras son transliteraciones directas de Hades en griego y de Seol en hebreo. Ahora bien, el Hades o el Seol no es nunca un lugar de destrucción.
es siempre un estado continuo de los muertos. Una traducción más exacta de Hades o Seol sería el dominio de la tumba. El dominio de la tumba es el estado en el cual todos los muertos se encuentran. No es un kever, un lugar donde el cuerpo está sepultado, ya sea en la tierra o en el mar. La descripción bíblica es el del dominio de la tumba. Es decir, es el reino de todos aquellos en la tumba, pues, o sea, los muertos. O sea que el Seol o Hades es un lugar donde no hay conocimiento y por lo tanto no hay memoria. Nunca debemos confundir lo que es el Seol o el Hades con el infierno, porque la palabra para infierno en griego es Gehenna y en hebreo es Ginón, que se traduce en infierno, y el infierno es un lugar de destrucción, de fuego. Bueno, esta palabra se deriva del valle de Hinón, donde la carroña arde eternamente. Esto lo podemos documentar en Josué 15, capítulo 15, versículo 18, en Mateo 13, 39, Lucas 17, 29 y 30, Mateo 25, 41. Vamos a Salmos, por favor, en el capítulo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Salmos, capítulo 146, en el versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Vamos a Eclesiastés, por favor, en el capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debido a que en la muerte no hay conocimiento, para la persona muerta no hay conciencia del tiempo. Así pues, en el momento de la muerte de un hombre viene a ser, en un sentido, el tiempo para él, el momento del retorno de Jesucristo. Pero dentro de la dimensión del tiempo, en el momento de la muerte de un hombre no es ni su reunión con Cristo ni su resurrección. En un sentido del tiempo, él no va inmediatamente al cielo, sino que desciende al dominio de los que están en la tumba, es decir, al Seol. Vamos a Salmos, por favor, en el capítulo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del Seol? Vamos, por favor, a Salmos, capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. En Salmos, capítulo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá, o sea, es decir, rescatará por medio de resurrección. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Vamos a Job, capítulo 21, versículo 13. Pasarán sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. En cada una de estas escrituras podemos ver que se usa la palabra hebrea Seol. Es interesante notar que las bestias también van al Seol. Vamos a Salmos, por favor, capítulo 49, en el versículo 12 y 14. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Bueno, Jesucristo también descendió al dominio de la tumba cuando murió. Si alguien debió haberse ido al cielo inmediatamente después de la muerte, ciertamente que debería haber sido el Señor Jesucristo. Pero aún Él se fue al Seol. Por 3 días y 3 noches. Él estuvo sin conciencia, como lo declaran Mateo 12 y Hechos 2. Vamos a Mateo 12, en el capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a Hechos 2:30.
31 y 32. En Hechos 2:30 declara la palabra que levantaría a Dios al Cristo para que se sentase en su trono. En el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el jade, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Aquí podemos ver que igual que todos los hombres que mueren, Jesús también fue al jade. Entonces, ¿qué sucede en el jade? Es sencillo, todo es corrupción y podredumbre. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 3, en el versículo 19. Pues polvo eres y al polvo volverás. Volvamos a Hechos, por favor, en el capítulo 13, en el versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, como todos los que van al sepulcro. Jesús también se hubiese corrompido totalmente si Dios no lo hubiera levantado de los muertos. Seguimos en Hechos capítulo 13, versículo 34 y 35. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, podredumbre total. Aquí podemos ver claramente que Dios levantó a Jesucristo del jade y su corrupción. Si no hubiese sido levantado, Jesucristo no podría regresar. Y sin su retorno, nunca podría haber liberación para los hombres del dominio de la tumba y la corrupción correspondiente. Vamos por favor a Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. De la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa palabra en la Biblia, salvar, significa hacernos entero. En el versículo 28 es la liberación de corrupción que ocurrirá cuando Cristo retorne para la reunión y la primera resurrección de la humanidad. Bien, los muertos no están vivos para ser hechos enteros ahora, porque el hombre no tiene inmortalidad ahora. Todavía estamos sujetos a morir y a corrompernos en el sepulcro. Bien, ¿cuándo tendremos la inmortalidad? Con la segunda venida de Cristo. Hasta ese entonces, todos los que han muerto no están en el cielo, están en el jade o en el Seol, que en otras palabras es el dominio de la tumba. Recordemos que la muerte no es un amigo que nos lleva a la presencia de Cristo, ni a nuestros seres queridos. Tenemos que estar claros que es un enemigo, como lo declara la palabra de Dios. Pues en la muerte todos van al dominio de la tumba. Nosotros sabemos que a través de la palabra la muerte será destruida, pero no ahora, sino que algún día será destruida. Entonces los muertos en Cristo tendrán un cuerpo nuevo, esta vez un cuerpo incorruptible, y los creyentes que estén vivos tendrán un cuerpo inmortal. Vamos a 1 Corintios, por favor, en el capítulo 15, versículo 53 hasta el 57. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, es decir, vivo en ese momento, se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte daría para siempre fin a la vida de toda la humanidad, si no fuera por la resurrección de Cristo, y por ende su retorno a reunir y resucitar al género humano. Es entonces, con el retorno del Señor Jesucristo,
que tenemos victoria sobre la muerte. Es entonces que tenemos inmortalidad e incorrupción. Hasta ese momento, los muertos permanecen en el dominio de la tumba, en corrupción e inconsciencia. Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Salvador viviente, Jesucristo.